Hola, bienvenidos a Paz Fiscal. Yo soy la contadora Patricia Urban Casanova y hoy vamos a hablar acerca de un tema que se ha repetido varias veces, pero no falta que queda alguna duda por ahí. Esta es la factura. Este video, más bien este tema lo dividí en dos videos. En este vamos a hablar de qué es la factura, porque muchas veces lo llegamos a confundir con otro tipo de comprobantes. ¿Qué es una factura? Los tipos de facturas que tenemos y un tema muy importante, las retenciones. ¿Cuándo y cómo, por cuánto se hace una retención? Quédate aquí, vamos a aprender un poco más de la factura. Bueno, vamos a entender primero el concepto de qué es una factura. Es un documento mercantil que va a detallar las transacciones que hayamos hecho, el qué hicimos, con quién las hicimos, por cuánto las hicimos. Este documento debe de contar con ciertos requisitos, por ejemplo, sus características. Este documento tiene un valor fiscal, es decir, este es el que nos va a dar la pauta sobre de cómo vamos a contabilizar nuestros ingresos, qué es lo que vamos a reportar a las autoridades y todo esto. Debe de cumplir los requisitos que están en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahorita más adelante vamos a ver qué son estos requisitos. Y tiene que estar emitido en un PAC certificado. ¿Por qué es importante que nos quede muy claro todo esto? Miren, es que muchas veces como que comenzamos por el final. Decimos, ¡ay, qué miedo el SAT! Sí, tengo mucho miedo del SAT. ¿Por qué? Porque declaré mal los impuestos. ¿Por qué declaré mal el impuesto? Porque estaba mal la base sobre la cual calculé estos impuestos. ¿Y de dónde viene la base? Pues de la factura. Así que por eso nos tiene que quedar muy claros todos estos conceptos, que aunque parecen muy sencillos y hasta podemos decir, ay, pues es que hasta es obvio. Pues a pesar de lo obvio sigue habiendo algunos problemitas, así que vamos a ir aprendiendo un poquito más. A ver, ahorita, ¿qué es lo que dijimos? Que la factura debe de cumplir con ciertos requisitos que vienen en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y que tienen que ser emitidos por un PAC certificado. Muchas veces, pues, nuestra economía no da para estar comprando paqueterías para facturar. Entonces, el SAT tiene su versión gratuita. Obviamente sí tiene sus problemas. SAT, si alguien del SAT me está oyendo, por favor, que luego quiere uno entrar a facturar y ¡ay! Está el sitio completamente caído. Pero bueno, si no tienes para pagar paquetería de facturación, esta es la otra opción. Así que por ambas partes ya van a venir todos los campos que van a cumplir estos requisitos del 29A, pero de todas maneras vamos a aprenderlos para que nos quede un poco claro el por qué cuando nosotros vamos a llenar nos pide todo esto. Ya lo sabes, viene en el 29A del Código Fiscal de la Federación. No es un invento, no es porque te quieran hacer perder el tiempo y que llenes datos innecesarios. No, hay un fundamento legal de por qué trae todos estos campos. Pero en general, ¿qué es? Aquí les puse en la lámina un ejemplo de cómo se ve una factura que se emite directo en el portal del SAT. Bueno, antes que nada va a tener los datos del emisor, su nombre y su régimen fiscal. Los datos, claro, de quién la recibe, con quién hiciste esa operación. Viene también lo que es el folio fiscal, que es también muy importante. Esto nos va a ayudar a localizarla en el SAT, poder ver en qué estatus está, así que esta clave te va a ayudar muchísimo. Viene también el desglose de la factura, qué es, eh, qué operación es, el precio unitario, cuánto de esas piezas se vendieron, el subtotal,
Ya después viene los impuestos correspondientes, que ya vimos que ahorita más adelante en este video vamos a ver retenciones. Generalmente es únicamente el IVA trasladado, pero dependiendo con quién hacemos esta operación, a veces le tenemos que retener un impuesto y no es nada más el IVA trasladado. También va a venir la forma de pago. Esto parece tan sencillo y hay cantidad de errores. Yo sé que a veces ya nada más se siguen de largo y con tener los datos de a quién va la factura y que diga correcto que le vendí con eso. No, también es muy importante dejar bien estipulado con qué me pagaron. ¿Con un cheque? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Con un SPAY? ¿Con qué te pagaron? Porque luego por esos vienen las discrepancias. Y otra forma muy importante, el método de pago, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente video. El método de pago, esto nos va a decir mucho, parece un dato así random, X, no importa, ay, lo que sea, ponle lo que caiga. Y es donde viene la mayoría de los problemas. Sabemos que está la factura tipo PUE, que es pago en una sola exhibición, o el pago diferido, cuando nos van a pagar después, o en parcialidades. Luego, en el otro video vamos a hablar de esto. Pero aquí se cometen muchos errores. Más abajo vamos a encontrar el sello digital del CFDI y el código QR para que también podamos checar la validez de nuestra factura. Y a pesar de que ya tiene bastantes años que estamos usando el CFDI para todo, de todas maneras a veces todavía nos llegamos a confundir qué es la factura y luego quieren entregar al contador notitas o el ticket del súper, situaciones así. No, ninguno de estos papeles va a contar con un valor fiscal. Como ya vimos, debió cumplir con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Así que el ticket que salió ahí de la cajita de súper, así la tirita larga, pues no cumple con estos requisitos. No tiene los datos fiscales de quién lo emite, los datos fiscales de quién lo recibe, el desglose de los impuestos, la cadena del CFDI no fue emitido por un PAC certificado. Entonces, tickets, notas, nada de esto va a servir. Simplemente lo único que va a hacer es un soporte para que con este vayas y pidas la factura. Si nada más así solito vas y se lo entregas a tu contador, bueno, pues no va a servir de gran cosa. Tienes que siempre pedir tus facturas. Pero debes de tener mucho cuidado al momento de emitir tus CFDIs. ¿Por qué? Porque si estos omiten requisitos o tienen datos erróneos, te puedes hacer de una infracción que se puede sancionar desde 19,700 pesos y hasta los 112,650 pesos. Ten mucho cuidado. Pero bueno, en este caso estamos hablando de que somos nosotros las personas físicas, tú Juan, tú Luis, tú Claudia, Sandra, persona física. Tú eres quien tiene la actividad. Entonces a veces preguntamos, bueno, ¿y estoy obligado a facturar? Sí. En el artículo 29, uno antes del 29A, en el 29 del Código Fiscal de la Federación, te va a decir que sí, todas las personas tienen que emitir sus comprobantes fiscales digitales por internet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú recibiste un ingreso, ya vendiste tu producto, ya cobraste, bueno, si tienes un ingreso, ahora tienes que generar una factura de tipo ingreso. Conta, pero pues, yo no tengo una paquetería para sacar facturas. Y luego sí, como tú dices, está caída la página del SAT y es un problema. Y llega una persona y me pide factura. La verdad es que qué flojera, no le quiero hacer la factura. Conta, ¿me puedo negar a hacer la factura? Ya, total, de todas maneras, hago una factura global al final de mes, pues ahí se mete. Tache, muy mal.
Cuando una persona te pide una factura, está en todo su derecho y es tu obligación emitir esa factura. Así tengas mucha flojera, así aportas de SAT tirado, lo haces más tarde, pero tienes que entregarle la factura a la persona que te la solicitó. Si no, bueno, en el peor de los casos, esta persona te puede ir a acusar con el SAT de, ay, tal negocio no me quiere dar mi factura y te van a multar. Así que mejor evita esta situación. Tú estás en toda la obligación de darle su factura a la persona que te lo pida y tienes que entregarle 2 archivitos. Uno es la versión imprimible y la otra es la versión XML, que es lo mismo pero en versión como código de computadora. No está tan amigable de leer, pero dice lo mismo que la representación escrita. Tienes que entregarle los 2. Aunque te tardes, aunque tengas mucho trabajo, aunque te dé flojera que sea domingo, no. Por favor, si alguien te pide la factura, dásela porque hasta te pueden acusar y ya viste, multota. Ahora vamos a ver los tipos de factura que tenemos. Ya habíamos hablado antes de este tema en los videos que hablaban de plataformas tecnológicas. Ya habíamos hablado de los tipos de factura, pero vamos a recordarlo, vamos a volverlo a tratar por si tú no viste estos videos. Así que bueno, tratándolo de resumir de una manera amigable para ti, vamos a ver que hay 3 tipos de facturas. Ahorita vamos a ahondar en el detalle de cada una. En general, la factura nominativa es la que se la das a un cliente específico. Es decir, ese cliente te dio todos sus datos fiscales y te la solicitó. A su nombre vas a hacer la factura nominativa. Otro tipo es el público en general. ¿Esto cómo es? A veces una persona te pide una factura, pero no cuenta con sus datos fiscales en ese momento. Simplemente quiere acreditar que ese bien que está comprando está a su nombre, pero luego ni se sabe en su RFC. Entonces, bueno, la puedes hacer al nombre de la persona, pero utilizando el RFC genérico. Ahorita vamos a verlo. Y la última es la factura de tipo global. Es decir, por todas esas ventas, esos ingresos que nadie te pidió una factura, ni nominativa ni al público en general, es decir, que todavía están sobrando y que no tienen dueño, bueno, lo puedes meter en una factura global por todos los demás que no te pidieron la factura específica para ellos. A ver, vamos a ver un poquito ahora el detalle de cada una de estos tipos de factura. ¿Qué es la factura nominativa? Como ya vimos, aquí sí es cuando tienes los datos fiscales de la persona a la que le vas a facturar. Esto es, bueno, el nombre de cliente, su RFC, su código postal, su régimen fiscal y qué uso de CFDI le va a dar. Muchas veces, no sé si les haya tocado que para facturar les piden la constancia de situación fiscal. Bueno, generalmente esto es para evitar tener problemitas por ahí, que se vaya mal una letra, un número, pero en sí no es obligatorio. Con que el cliente escriba cuáles son precisamente estos datos: nombre, RFC, código postal, su régimen y el uso que le dará al CFDI, con eso es suficiente. Eso sí, que te lo escriba de manera clara porque luego sus letras de patas de araña no se les entiende. Pero ahora ya lo sabes, no es obligatorio pedir la constancia, ¿ok? La factura al público en general. Bueno, vamos a poner un ejemplo un tanto común. A veces en una mueblería llegan los esposos y, bueno, van a comprar el ropero. Entonces, a la hora que pasan a pagar, llegan a la caja y la señora dice: el ropero tiene que estar a mi nombre porque yo soy la señora de la casa. Entonces, bueno, quiero que la factura diga que está en mi nombre, fulanita de tal. Y le van a preguntar: ¿me proporciona su RFC, el uso de CFDI, su régimen fiscal?
ay, no tengo nada de eso, soy ama de casa, no tengo nada, simplemente quiero que este bien esté a mi nombre, porque quiero. Bueno, en ese caso se puede hacer una factura al público en general. Al momento de facturar le van a poner nombre, Luisa María Sánchez, Cabrera González, el apellido que quieran. El RFC van a utilizar el genérico. Te lo estoy poniendo aquí en la lámina. Es el XAXX 01010101000000. Y bueno, como estás utilizando un un RFC genérico, entonces ya no le puedes poner un uso de CFDI. ¿Por qué? Porque el uso de CFDI es el que indica el receptor cómo lo va a deducir de sus ingresos, cómo lo va a registrar en su contabilidad. Entonces, pues aquí hacer al público en general no tener el RFC de la persona receptora, entonces por lo tanto no puede tener un uso de CFDI, no se puede restar a nada, por lo tanto se le va a poner sin efectos fiscales, ¿ok? Y bueno, el último tipo es la factura global. Esta cual es, como ya les dije, es por todas las otras que te sobraron, todas las otras ventas por las cuales alguien no te pidió que le hicieras su factura. Bueno, esta puedes agregarlas en una factura, como dice su nombre, global. Ya sea que esta factura la hagas cada semana o al mes o incluso diaria, dependiendo el volumen de tus actividades. Nada más quiero que te quede muy claro ese concepto, que es por todos los ingresos por los cuales no te pidieron una factura nominativa o una factura al público en general. ¿Qué más? Debe de mencionar que es una factura global. Y aquí vamos otra vez a utilizar el RFC genérico, el del XAXX 010101. Ese es el que vamos a utilizar. Ya vimos, sin efectos fiscales. ¿Por qué? Porque estamos usando un RFC genérico. El régimen fiscal va a ser sin obligaciones fiscales. Y aquí una parte donde mucho se falla es que como creen que es global, entienden que es, engloba todo, nada más le pongo en un renglón, ventas, tal cantidad y ya. Y no se refiere global a las personas, no a las operaciones. Tú tienes que desglosar en tu factura global, no sé, imaginamos que vendes abarrotes. ¿Qué se vendió? 5 aceites de litro, 20 y tantos kilos de huevo, 70 papitas, 44 paletas, cosas así. Tú lo tienes que ir desglosando uno por uno. El único régimen que sí se salva es el reciclo. Reciclo sí puede hacer así nada más ventas del mes de junio y ponerle el total y ya. Los otros regímenes sí tienen que desglosar renglón por renglón qué fue lo que estuvieron vendiendo. Así que aguas, si tú no eres reciclo, estás en otro régimen y tus facturas globales las estás haciendo así nada más en un solo renglón, estás teniendo un error, y en dado caso de una revisión de la autoridad, sí te puede echar para atrás todas esas facturas y te va a decir, me las tienes que volver a hacer. Y tremendo trabajo. Mejor de una vez que te vayan quedando bien tus facturas. Y ahora sí, la parte temerosa de esto, las retenciones. Bueno, como les decía al principio, muchas veces estamos acostumbrados a ver las facturas que dice subtotal, IVA y total, nada más. Sin embargo, no todas las facturas se hacen de esta manera. ¿De qué va a depender? Entre quiénes se hace la operación. Cuando se hace de una persona, entre personas físicas, pues sí, ya nada más queda, como les digo, subtotal, IVA y total. Igual cuando se hace entre morales. Pero ¿qué pasa cuando es física con moral? Aquí sí cambian las cosas. Entonces, se tienen que hacer unas retenciones. Vamos a entender por retención que es como un anticipo del impuesto, ¿ok? Y esto es independiente del subtotal y del IVA, ¿ok? Entonces, dependiendo del régimen de la persona física,
va a hacer la retención que le hará a la persona moral. Es aquí donde luego hay un poco de confusión. Cuando es la física la que tiene la actividad con la moral, es decir, es la física la que va a emitirle la factura a una persona moral. Vamos a ver qué es lo que pasa. Comencemos con el régimen de reciclo. Vamos a leerlo así. Persona física tiene actividad con la persona moral. Aquí les pongo el cuadrito por si quieren tomarle una captura. Les pongo, según el tipo de actividad, según lo que estén operando con esta persona moral, es el tipo de retenciones que le van a hacer. Vamos a ver, por ejemplo, cuando es una actividad empresarial, es decir, tú vendes bienes o servicios, le vas a retener del ISR el 1.25 y no va a llevar una retención del IVA. Aguas, porque ya les digo, luego aquí existe la confusión. Una cosa es el IVA trasladado, ya vimos, subtotal, IVA y total, ese IVA es trasladado, y otro es IVA retenido. Son dos IVAs. Las facturas llevarían dos IVAs, un IVA trasladado y un IVA retenido. El trasladado, bueno, ya no lo sabemos, que casi siempre es a una tasa del 16, también hay tasa cero, también hay exentos, dependiendo el bien o el servicio que se esté vendiendo. Y la otra es la retención, el adelantito de impuestos, ¿ok? Así que aquí por una actividad empresarial, enajenación o prestación de servicios, se retiene un 1.25 de ISR, pero no se retiene nada de el IVA. En el caso de servicios profesionales, algunos servicios profesionales, vamos a decir, el arquitecto, el abogado, ese sí ya es un servicio especializado, ¿ok? Esa es la diferencia con otra clase de servicios. No es lo mismo alguien que te repare la televisión al servicio que te da el abogado. Ya tiene un nivel de especialización, por eso se manejan diferente. Aquí sí, el ISR va a ser del 1.25 y la retención del IVA es de 2/3 partes. Así que aguas por ahí. En la tablita vamos a ver que también qué es lo que sucede cuando son comisionistas, cuando hay arrendamiento, cuando se hacen operaciones con agapes, es decir, agricultura, ganadería y pesca, el sector primario. Bueno, y aquí hay ciertos topes, en qué momento se hace o no se hace una retención. Igual si son los fletes. El flete sí es una excepción en cuestión del IVA. Vamos a ver aquí la tablita. Si se fijan de una manera generalizada, del ISR se retiene un 1.25 y de IVA cuando procede, según la actividad, es de 2/3 partes. Pero en los fletes, aguas, hasta abajo, ahí dice 4% de la operación. Así que ahí si ustedes hacen fletes a personas morales, tengan cuidado con esta diferencia. Ahora vamos a ver el otro tipo de régimen. Cuando la persona es actividad empresarial o arrendamiento. Aquí las retenciones cambian y la tasa es mucho más alta. Como vimos en reciclo, nada más estaba reteniendo de ISR el 1.25. Cuando estamos hablando de actividad empresarial o arrendamiento, son las mismas actividades de las de cuadrito. Es lo mismo, pero las retenciones van a cambiar. Como pueden ver aquí, el ISR cambia al 10%, o sea, sí está diferente. El IVA, algunos, como pueden ver, sí lleva una retención del IVA y es la misma, a 2/3 partes, pero aguas con el ISR, porque aquí sí está mucho más elevado al 10%. Otra vez, lo mismo si ustedes hacen fletes, aquí sí aplica también la de el 4% de la operación. Así que no se te vaya a olvidar, lo de estas tablitas que te presenté es cuando la persona física tiene actividades con la persona moral. Porque ya lo habíamos dicho hace un ratito, cuando es de persona física a persona física no se hacen retenciones. Cuando es de moral a moral no se hacen retenciones. Solo cuando es chiquito contra grandote, entonces sí vas a hacer las retenciones que te mostré aquí, ya sea
según tu régimen, reciclo, actividad empresarial o arrendamiento. Y en general, ¿qué es lo que pudimos ver? Así, súper resumido, ya vimos que es dependiendo la actividad y consulta los cuadritos de acuerdo a qué estás haciendo con la persona moral. Pero en general, como un comparativo para que te quede más claro, si tú eres reciclo, vas a retener de ISR 1.25 y 2/3 partes del IVA. Si eres actividad empresarial o arrendamiento, entonces la tasa es grandota, del 10% de ISR y el IVA a 2/3 partes. Vamos a ver un par de ejemplos con retenciones para que más o menos te quede claro cómo estarían haciéndose estas cuentas. Acuérdate, la retención va a ser dependiendo de la actividad y entonces te tienes que ir a los cuadritos que te presenté para que veas cuál es lo que te corresponde. Estos son unos ejemplos, ¿ok? Vamos a imaginar que tú vendes tu intelecto, lo que ahorita hablábamos de la actividad profesional, ¿no? Vamos a imaginar que es un profesionista que está vendiendo su intelecto. Entonces, ¿cómo se vería la factura si esta persona física que vende su intelecto es reciclo? ¿Y cómo se ve cuando es una actividad empresarial? Vamos a comenzar con el ejemplo de reciclo. Vamos a imaginar que esta persona tiene para efectos prácticos, ¿no? El importe va a ser de 10,000 pesos. El IVA del 16%, bueno, son 1,600 pesos. Así que el total de la factura serían de 11,600. Pero, ojo, aquí vamos a imaginar que le está vendiendo su intelecto a una persona moral. Entonces los 11,600 no es el total. Todavía tenemos que meterle las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Vamos a ver, de ISR. Ya habíamos dicho que por ser reciclo es 1.25 de los 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque el ISR grava el ingreso y el ingreso son los 10,000 pesos. A los 10,000 pesos le vas a sacar el 1.25 y te queda 125. De IVA, las 2/3 partes. Ok, ¿cuánto era de IVA? Ya habíamos visto que eran 1,600 pesos. 2/3 partes son 1,066.67. Así que, ¿cómo va a quedar el total de la factura? Los 11,600, que es lo del total bruto, 11,600 menos, siempre es menos, porque es un adelantito de impuestos, resta, menos los 125, menos los 1,066, te va a quedar la factura por un total de 10,408.33. También aquí te estoy poniendo los fundamentos legales del ISR, que es el artículo 113J, fracción 4, y de la ley del IVA, para que también lo cheques por ahí, para que también lo leas y no te quedes únicamente con lo que te estoy diciendo. Tú también puedes aprender mucho. Te vas a las leyes y consultas estos artículos. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que es la misma persona, el mismo profesionista que vende su intelecto a una persona moral. Pero esta vez vamos a imaginar que el profesionista está en el régimen de actividad empresarial. ¿Cómo se va a ver esta factura? Otra vez los mismos números, pero recuerda, ya vimos las tablitas cómo están, ¿ok? El mismo importe. Importe de sus servicios van a ser 10,000 pesos. Del IVA, que es al 16%, 1,600. Subtotal, los 11,600 pesos. Ahora sí, lo mero bueno, las retenciones. Ya vimos que en actividad empresarial las retenciones son grandotas, son del 10%. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Retención de 10% de ISR sobre los 10,000 pesos, porque es el ingreso. El 10% de 10,000 pesos son 1,000 pesos. La retención del IVA.
Otra vez, las 2/3 partes, que bueno, también lo podemos ver como que es un 10.6667. Ay, muy diabólico, 666. ¡Ay, qué miedo! Del 10.6667 quedaría en 1066.67. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Del total a pagar, que son los 11.600, le vamos a restar los 1,000 de ISR menos los 1,066 de las 2/3 partes de IVA, y va a quedar un total a pagar de 9,533.33 pesos. Como puedes ver, misma operación, pero por las retenciones cambia el total a pagar. ¿Cuánto te va a pagar esta persona moral? Nada más acuérdate, son retenciones, son impuestos, no es dinero tuyo, no te lo vayas a gastar. Es dinero que tú tienes que enterar a la autoridad, ya sea sumando, ya sea restando, pero se entera. Así que ten mucho cuidado por ahí. Vamos a hacer el comparativo. Ya vimos que como reciclo le estaría cobrando 10,408. Como actividad empresarial serían 9,533. Sí, hay una diferencia. Así que aquí, bueno, ya tienes que considerar qué es lo que aplica a tu caso. Si de un total a pagar lo vas escalando como de reversa, ¿en cuánto quedarían tus servicios? O lo desglosas tal cual como te estoy mostrando aquí, porque ya viste, según el régimen, las retenciones van a cambiar, y también según la actividad. Acuérdate, aquí fue vender el intelecto, pero hay actividades grabadas, hay actividades exentas que están en los cuadritos, y de ahí checas cuál actividad y cuánto le vas a hacer de retención dependiendo de tu régimen. Y bueno, con esto ya llegamos al final del video. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó un poquito más claro esto del IVA y las retenciones? Porque ahí se falla muchísimo, ¿eh? Es muy común los errores en las retenciones y es un tanto normal, no se presentan con tanta frecuencia, así que ya sabes, dependiendo tu régimen y qué actividad es la que tienes con la persona moral, es la retención que le vas a hacer. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a cortarle, porque si no se va a hacer muy tedioso. ¿Qué vamos a ver en el siguiente? Bueno, lo que yo les había comentado, los dos tipos de factura, los dos métodos de pago. El pago PUE, que es pago en una sola exhibición, o el PPD, que es el pago en parcialidades o diferido. Y cuándo lo vas a reportar al SAT, porque también parece muy evidente y hay muchos errorcitos por aquí. Así que como este ya es un tema también un poquito amplio como el de las retenciones, quise manejarlo aparte para que te quede bien claro y no cometas estos errores que te digo, parecen obvios, pero ahí están. Factura PUE o PUE. No, lo correcto es PUE, ¿verdad? Porque es una contracción. PUE. Yo le voy a decir PUE porque quiero. No, no es cierto. Porque puede que si la hacemos mal tenemos un problema. Puede que lo podemos reportar como no va. Puede que la reguemos y mole viene el regañote del SAT. Así que como no queremos nada de estos problemas, el próximo video vamos a aprender qué es el PUE, qué es el PPD y cada uno cuándo lo vas a reportar al SAT. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Yo soy la contadora Patricia Urban Casanova y nos vemos muy pronto. Y recuerda, para estar en paz con el SAT, paz fiscal. Nos vemos. Bye.